Hola, hola, ¿qué tal están? Estamos ya concluyendo esta etapa formativa, digamos, básica, para poder conocer mejor este mundo de la maestra sombra, maestra integradora, justamente también más conocido en Estados Unidos como asistente pedagógico, ¿verdad? Sumamente importante este avance que pudimos dar en nuestra formación y hoy es el último encuentro, ¿verdad? Quiero dar un repaso general, ¿verdad? Un repaso general como un resumen que estuvimos desarrollando en estos 11 encuentros, ¿verdad? 11 encuentros, hoy es el número 12. Entonces, quiero que prestemos atención, ¿verdad? Podamos tomar nota, ¿verdad? De algunas cosas que de repente no entendimos bien y que podemos profundizar, ¿verdad? Las preguntas que tengan siempre me pueden escribir al WhatsApp 0971-612-760. ¿Se entiende? Entonces, si alguien tiene preguntas, puede escribirme al WhatsApp y también, evidentemente, para realizar las actividades que tenemos como tarea pendiente, ¿verdad? Envíenme los que faltan todavía enviar, las tareas de los otros encuentros y hoy también justamente vamos a estar ya cerrando esta etapa formativa básica y posteriormente ya tenemos la oportunidad de poder iniciarnos en otro curso más profesional, más administrativo, que tiene que ver con un plan integral de servicios. Entonces allí vamos a estar profundizando nuevamente en 12 encuentros, lo que vamos a desarrollar la parte administrativa, la parte contable, cómo trabajar en equipo, qué dificultades hay, y cómo trabajar de forma interdisciplinaria, ¿verdad? Cosas que son sumamente importantes, ¿verdad? Definir el espacio para poder trabajar en la escuela, en la casa o en un espacio propio, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a estar desarrollando en el siguiente curso, más profesional, digamos, más un enfoque administrativo para poder, digamos que trabajar de forma ordenada. Recordemos que este curso que habíamos iniciado nosotros, ¿verdad? Ya en los primeros días de diciembre del año pasado, entonces recordemos que el enfoque es siempre integral. Integral significa justamente de que respetamos todas las dimensiones del ser humano, ¿verdad? Entonces, número uno es que trabajamos un enfoque integral, que significa justamente, tenemos una antropología que reconoce que el ser humano es espiritual, ¿verdad? Entonces, eso es principalmente. Tenemos la parte biológica del ser humano, justamente la parte social del ser humano, la parte eh, espiritual del ser humano, ¿verdad? Vamos respetando. Y también la parte psicológica, ¿verdad? Que es una dimensión también importante. Justamente por eso muchos hacen un buen complemento en este curso los estudiantes de psicología, ¿verdad? Que están varios, son varias personas, ¿verdad? También profesionales de la psicología, ayudan muchísimo en esta área, que tiene que ver justamente con una psicoeducación, ¿verdad? Principalmente. Y nosotros, como profesionales, que hoy estamos concluyendo, nos enfocamos principalmente en prevención. Prevención. ¿Se entiende? Nosotros no estamos del lado del tratamiento, no estamos del lado, digamos, como para curar o hacer el tratamiento de estos estudiantes, ¿verdad? De estas personas, personitas, ¿verdad? Ya sean niños, adolescentes, adultos, jóvenes. Nosotros estamos del lado preventivo,
¿verdad? Buscar justamente trabajar las conductas, prevenir actividades que pueden desencadenar en episodios críticos, ¿verdad? Buscar también prevenir adicciones, si hay, ¿verdad? Trabajamos bien eso. Y evitar el aislamiento también del niño, ¿verdad? Procurar socializar al máximo posible con la criatura. Entonces, este es nuestro enfoque y es importante recordarlo, ¿verdad? Es sumamente importante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer de hoy en adelante, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro perfil de salida, podemos decir, ¿verdad? Principalmente es acompañar en el aula, ¿verdad? Acompañar en el aula es lo que más se necesita, es lo que más se pide. Evidentemente, también vamos a favorecer esta inclusión a la educación, ¿verdad? Estamos dentro de ese marco de la ley de la educación inclusiva. Nosotros también vamos a apoyar al docente. No vamos a sustituir lo que ellos están haciendo, nosotros vamos a apoyar. Por eso decimos que es un asistente pedagógico. Somos como un auxiliar en el ámbito pedagógico, ¿verdad? Y trabajamos directamente con la familia del niño o de la niña y trabajamos también de forma coordinada en equipo, ya sea en la escuela o también con otros compañeros y compañeras profesionales para poder trabajar profesionalmente, ¿verdad? Porque cada caso es muy particular y no se puede hacer generalidades. Entonces, este es el perfil de salida, sin olvidar también que existe la posibilidad de acompañar al estudiante en la casa. Muchas veces se pide también hacer un refuerzo en la casa del estudiante. Y la opción 3 siempre es tener un espacio propio, nosotros tener un espacio propio y nosotros recibir a los estudiantes en nuestro propio espacio, ¿verdad? Es lo que siempre también decimos. Entonces tenemos estos eh, nuestras funciones o nuestro perfil de salida, ¿verdad? Importante también tener en cuenta de que tenemos que tener esta vocación de servicio. La vocación de servicio significa justamente de poder solucionar la situación, ¿verdad? Entender cuál es la misión que tengo dentro de esta situación, ¿verdad? Principalmente reconocer que tengo que facilitar la educación del niño o de la niña, facilitar el ambiente armónico, ¿verdad? Y esto se hace a través de la espiritualidad, ¿verdad? Entender que hay algo más allá, más importante, que es la dimensión espiritual. Entonces, desde ese punto de vista, reconocer nuestra misión. Otro tema muy importante, ¿verdad? Nosotros como profesionales tenemos que estar sanos, nosotros tenemos que cuidarnos. Eso es algo básico. Nosotros si estamos enfermos o estamos, como habíamos hablado la vez pasada, si tenemos dos síntomas que son muy frecuentes, ya es para llamar la atención, ¿verdad? Y más si tenemos dos síntomas menores, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos mal, no vamos a poder acompañar bien, no vamos a poder trabajar bien, ¿verdad? Evidentemente, otro tema importante es tener una ética profesional para poder también respetar, ser honestos, cuidar los valores humanos, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante tener esta ética profesional, ¿verdad? Cómo vamos a iniciarnos ya a trabajar en esto. Recordemos que el trabajo en familia es algo sumamente importante porque a través de papá y mamá, o ya sea abuela, abuelo, o el tío, la tía, el tutor, quien nos esté ayudando en comentar cuál es el contexto que él o ella vive,
nos ayuda muchísimo. Es decir, hay que tener una buena relación con ellos para que se dé también un acompañamiento integral, ¿verdad? Un margen de respeto principalmente y también de que se genere la confianza, ¿verdad? Generar esa confianza es sumamente importante. Nosotros principalmente dar la orientación básica de cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras tareas, hasta dónde vamos a llegar, establecer los límites profesionales que vamos a tener y eso principalmente procurar tenerlo por escrito. Buscar un contrato siempre, tener un escrito que vamos a nosotros cumplir y que ellos también deberían de cumplir. Entonces ese es un poco el tema central del trabajo con los padres o con la familia. Nosotros como profesionales tenemos que ejercitarnos principalmente en la empatía, es decir, nosotros tener habilidades socioemocionales nosotros mismos, ¿verdad? Nosotros mismos también practicar la paciencia, nosotros ser pacientes primeramente con nosotros y evidentemente con la criatura, ¿verdad? Tener autocontrol, autodominio nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Siempre con un margen de respeto, ¿verdad? Siempre trabajando con los que son de menores de edad, siempre es muy frágil todo, ¿verdad? Todo es muy más de cristal, podemos decir, ¿verdad? Con un término que se usa mucho ahora, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y tener ese respeto, ¿verdad? Recordemos también que nuestra comunicación como profesionales que somos, tenemos que tener mucho cuidado en comunicarnos de forma efectiva con la criatura, con el adolescente, con el joven, el cómo decir, cómo decir las cosas, ¿verdad? Porque muchas veces también, si no hay un buen trato, la propia criatura puede decir, expresar eso a la familia y quedaría muy mal que los propios estudiantes hagan, digamos, una queja nuestra a sus padres, ¿verdad? Entonces nosotros tener eso, ¿verdad? Lo mismo aplica con nuestros docentes titulares que están en la escuela, ¿verdad? El trato bien profesional con ellos, ser siempre obedientes y sinceros con ellos y evidentemente con la familia, ¿verdad? Mantener una buena comunicación constante y evidentemente fortalecer la confianza a través de una buena comunicación. Eso tiene mucho que ver con ser sinceros, es decir, ser sinceros, transparentes, establecer bien de qué se trata esta gran tarea, esta gran misión y evidentemente comentar permanentemente el avance. Por eso decíamos que cada día, cada encuentro, hay que escribir lo que uno hizo, cómo se comportó el niño, la niña, qué dijo la profesora, escribir y todos los días poder entregar un pequeño informe de lo que se realizó en el aula, lo que se hizo en la casa o lo que se hizo también en el espacio propio, ¿verdad? Por eso creo esos tres escenarios, ¿verdad? Porque vamos a tener la posibilidad de trabajar en esos tres escenarios, ¿verdad? Otro tema no menos importante es recordar las estrategias de apoyo en el aula. Las estrategias de apoyo en el aula son justamente las adaptaciones que a través del profesional en psicopedagogía, en psicología, nosotros asumimos, ¿verdad? Y trabajamos esas adaptaciones curriculares, ¿verdad? Que son significativas, ¿verdad? Esas adaptaciones nosotros guiarnos para poder también trabajar juntos con el docente titular del grado o del curso, ¿verdad? Procurar siempre también tener un apoyo visual, ¿verdad? Tener algo siempre en la mano, siempre es importante tener unos juegos didácticos a mano, nuestra mochila, un libro didáctico de cuentos, tener nosotros ese apoyo visual para prevenir muchas veces un mal momento, ¿verdad? Y siempre reforzar las actitudes positivas que se tienen, ¿verdad? Las actitudes positivas que se tienen
es reforzar permanentemente, insistir, decir, para que se entienda que se está trabajando de forma, con una actitud positiva, ¿verdad? Nosotros procurar evitar los espacios conflictivos que se pueden dar, ¿verdad? Recordemos también el registro, como ya había dicho hace rato, el registro que nosotros debemos tener, ¿verdad? En la escuela se habla de un registro diario, registro diario. Nosotros tenemos que tener un registro profesional, ¿verdad? Haciendo justamente un plan de apoyo, lo que nosotros estamos haciendo, y permanentemente escribir, ¿verdad? Lo que pasó. Evidentemente los avances positivos, lo que se logró hacer en el día y evidentemente las dificultades que se tuvo, ¿verdad? Esto siempre sin juzgar, ¿se entiende, verdad? Nosotros solamente observamos el hecho e informamos en qué medida pasó, ¿verdad? Registrar las conductas, ¿verdad? Sean positivas o negativas, registrarlas y presentar pequeños informes diarios o semanales, ¿verdad? Dependiendo un poquito de cómo se acordó eso. Entonces es importante trabajar eso. Recordemos que habíamos hablado de que en Paraguay hay 20.000 niños y niñas que están en esta dificultad de educación inclusiva, ¿verdad? Que esta educación inclusiva incluye, digamos, una visión física, ¿verdad? Con dificultades físicas que se tiene el niño o la niña y también con dificultades de aprendizaje, ¿verdad? En este rango, ¿verdad? De 20.000 que no tienen ese acceso o esas posibilidades, nosotros tenemos que ser también discretos cuando estamos trabajando, cuando tenemos nuestro servicio con el niño o la niña, en entender de qué se trata, por ejemplo, un autista, ¿verdad? Mantener justamente, entender bien de qué se trata estos trastornos del espectro autista, entenderlo bien, ¿verdad? Evidentemente pedir siempre el diagnóstico previo al profesional, ¿verdad? Ya sea al neurólogo, al psicólogo, al psicopedagogo, ¿verdad? Tener ese documento si realmente es así, ¿verdad? También está los trastornos de déficit de atención e hiperactividad. También tener en cuenta, saber si, los, si el estudiante está tomando alguna medicación, ¿verdad? Recordar a qué hora se debe tomar, acompañar integralmente, ¿verdad? Y evidentemente cuidar el lenguaje siempre, ¿verdad? Ser siempre discretos, profesionales es siempre. Nosotros tenemos que reconocer que somos personas que podemos identificar las necesidades educativas de estos niños y niñas, ¿verdad? Que tienen diferentes tipos de necesidades educativas, ¿verdad? Nosotros podemos identificar, nosotros podemos eh, tomar siempre nota y comentar, ¿verdad? ¿Cuáles son las frecuencias que se tiene de un signo, ¿verdad? De un síntoma que podemos ver nosotros, que podemos observar qué es lo que está pasando. Nosotros mismos podemos también comentar a los padres las dificultades que se tienen en el aula, ¿verdad? Identificar si realmente nosotros vemos, observamos si hay alguna discapacidad intelectual, ¿verdad? Evidentemente nosotros ya tenemos un antecedente de la criatura, pero nosotros tenemos que ver si se avanza o no se avanza también, ¿verdad? Entonces esa es la gran tarea que tenemos. Y reconocer también cuáles son los trastornos del desarrollo, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener claro cuáles son esos trastornos de diferentes tipos de necesidades que se tiene, ¿verdad? En el ámbito educativo. Estos son justamente los grandes desafíos que tenemos. Recordemos también cuáles son nuestros roles, ¿verdad? Siempre es importante recordar cuál es nuestro rol principal, ¿verdad? Tenemos que mirar el video
¿Cuáles son los roles? Habíamos presentado 30 roles, ¿verdad? ¿Cuáles son? Es antes de ir al trabajo, ¿verdad? Previamente, ¿verdad? Todo lo que uno hace antes de irse a tener el acompañamiento en la escuela, supongamos. Luego está el estar trabajando dentro de, en ese espacio, ¿verdad? Por decirlo así, educativo, pedagógico. Y luego queda un después. ¿Qué hacer después también, verdad? Antes, durante y después. ¿Se entiende? Entonces, eso también tenemos que recordar. ¿Y cuáles son, verdad? Reconocer nuestros límites, ¿verdad? Habíamos dicho que una de las cosas más importantes es dormir bien. Reconocer a qué hora estamos durmiendo nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que dormir bien. Si nosotros dormimos bien, es decir, entre 8 a 9 horas por noche, nuestro cuerpo va a estar bien descansado para que al día siguiente vamos a despertarnos bien, ¿verdad? A hora, justamente, y vamos a poder ir a dar un buen servicio en la escuela o en el colegio, ¿verdad? Una de las cosas más importantes en el área laboral es tomar los registros escritos, ¿verdad? Observar y tomar registros, observar y tomar registros. Posteriormente informar de lo que se hizo, de lo que aconteció en ese día. Y una cosa importante que tenemos es después de terminar nuestro servicio, ¿verdad? Después del trabajo, recordar la actividad física, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar activos, nosotros tenemos que tener una actividad física, ¿verdad? Para poder evacuar el estrés que tenemos, ¿verdad? Evacuar el estrés mínimamente es caminar, ¿verdad? Mínimamente es caminar media hora todos los días. Necesitamos sudar, necesitamos movernos, ¿verdad? Si se puede 1 hora por día es mucho mejor, ¿verdad? Pero recordemos la importancia de que qué se hace en cada momento, ¿verdad? El antes, que es dormir bien. Lo segundo, en el lugar de trabajo, tomar siempre notas, escribir e informar. Y por último, después de, es recordar siempre de tener actividades físicas. Digo caminata porque no genera ningún gasto, ¿verdad? Y es lo más sencillo que podemos hacer es estar en movimiento, ¿verdad? Tener una rutina diaria de caminata. Eso es parte también de nuestro autocuidado. ¿Se entiende? Recuerdo una vez más que nosotros no vamos a reemplazar al docente, ¿verdad? Podría ser que algún docente nos pida reemplazarle nosotros, ¿verdad? Pero procuremos decir no, ¿verdad? Hay veces que el docente titular pide un reemplazante, ¿verdad? Y capaz la persona más cercana que nos va a tener a mano vamos a ser nosotros, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nosotros entramos a hacer el rol del profesor o de la profesora? Manejar un sinfín de alumnos, mínimamente 20 alumnos, muchas veces 30, a veces 40, ¿verdad? Entonces, no entrar nosotros a ser los reemplazantes, ¿verdad? Porque hay veces que nos van a querer pedir, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser prudentes y decir que no hace falta, que tenemos una tarea principal que es acompañar al niño o la niña. Entonces, no sacarle ese rol o esa responsabilidad y nosotros ponernos esa mochila, ¿verdad? No estamos todavía, digamos, en esas condiciones, ¿verdad? Recordemos algo importante que tenemos como profesionales, es este marco legal, ¿verdad? Que estuvo con nosotros la abogada Carolina explicando, y tenemos esa tarea siempre de leer, recordar, tener a mano la ley de educación inclusiva, ¿verdad? Algo que siempre es importante recordar es de que se recomienda, ¿verdad? Que como máximo hayan 2 estudiantes
en el aula, ¿verdad? Que tengan esta adaptación, ¿verdad? Esta situación propia de la educación inclusiva. Pero sabemos, conocemos que hay muchos casos que superan aulas en diferentes colegios, que superan esos dos, ¿verdad? Que hay veces que llegamos a 8. Escuché ya casos de que llegaron a 8 en un aula. Y eso es muy difícil de administrar, ¿verdad? Porque imaginemos que están 30 criaturas mínimamente. Bueno, mínimo es 20, pero difícilmente hay 20 en el aula, ¿verdad? Un promedio de 30 a 40 siempre hay, ¿verdad? Se recomienda que por lo menos 2 nomás hayan, ¿verdad? Que tienen estas dificultades, ¿verdad? Propias, porque es muy intenso trabajar allí. Y luego, imaginarnos ese escenario si es que vemos que hay más de 2. Nosotros mismos ya vamos a estar entre 2 o entre 3 personas ya atendiendo a diferentes niños, más la profesora titular, ¿verdad? Acompañando a todos los otros alumnos, ¿verdad? ¿Se entiende? La educación inclusiva es cierto, es como un ideal, sigue siendo todavía en progreso de, ¿verdad? Buscamos, queremos, y por eso estamos justamente haciendo esta formación, porque queremos ayudar, nosotros también queremos trabajar en eso, ¿verdad? Brindar este servicio. Siempre el enfoque es desde los derechos del niño, ¿verdad? La infancia y la adolescencia, ¿verdad? El enfoque es que los niños tienen el derecho a la educación por la Constitución Nacional, ¿verdad? Por las Naciones Unidas. Entonces nosotros estamos facilitando que este niño, esta niña pueda tener el acceso a su derecho a la educación, ¿verdad? Y la responsabilidad principal es de la institución, es decir, del Estado, que debe fortalecer, brindar esos servicios. La educación, la institución educativa, mejor dicho, la escuela, el colegio, y evidentemente los derechos del niño también, que deben velar papá y mamá, es decir, la familia también. Y ahí es donde nosotros entramos en el engranaje, ¿verdad? Entre el Estado, entre la familia, entre el profesor y también entre la escuela o el colegio. Ahí entramos nosotros y tenemos que trabajar en coordinación. No nos animemos a hacerlo todo solo, sola, ¿verdad? Los principios básicos, ¿verdad? De la maestra sombra integradora o asistente pedagógico es siempre la confidencialidad también, ¿verdad? Nosotros tenemos que siempre tener la confidencialidad, es decir, respetar toda la información que recibimos, ya sea dentro de la institución educativa, ya sea dentro de la familia, lo que recibimos y lo que nosotros también observamos y vemos. No difundir toda la información que vive la familia o que vive el colegio, la escuela, sino que nosotros como profesionales administrar esa información, tener esa delicadeza profesional y velar por esa información que es confidencial, ¿verdad? Porque la gente confía en nosotros y nos da esa misión, esa tarea, ¿verdad? No estar difundiendo permanentemente nombre, apellido, instituciones educativas, siempre cuidar, velar justamente por ello, ¿verdad? Los principios básicos o el principio principal es la confidencialidad. ¿Se entiende? Entonces, nosotros ahora, al concluir este curso de asistente pedagógico propiamente dicho, de maestra sombra integradora, dirigido a los niños, a las niñas, a los adolescentes, ¿verdad? En las instituciones educativas, ¿verdad? Con este marco legal de la educación inclusiva, tenemos el espacio, como dije hace rato, ¿verdad? De poder estar trabajando directamente en la escuela o colegio, trabajar directamente en la familia, en la casa familiar, porque ahí también se necesita apoyo, o en tercer lugar, que puede ser también tener un espacio propio y nosotros estar recibiendo a, a estos niños, a estas niñas, ¿verdad? Que necesitan, ¿verdad? Siempre de forma organizada, ¿verdad? El desarrollo siempre es integral, como dije, ¿verdad?
y de este modo trabajar de forma ordenada. Bueno, estoy feliz de concluir esta etapa, esta misión que habíamos iniciado y ahora estamos cerrando. Vamos a estar en coordinación para poder entregar los certificados de forma presencial para los que quieran, que tendremos aquí una misa en la parroquia Virgen del Carmen de Villa Elisa a las 7, el sábado a las 7. Y los que quieran también se les va a entregar digital, los que están viviendo más lejos en otras ciudades lejanas, ¿verdad? Ya sea Ciudad del Este, Encarnación, Pilar. Entonces nos ponemos en contacto a través del WhatsApp. Muchas gracias por la confianza y nos vemos oportunamente. Chao, chao.